seguridad de la salvación. O sea, muchos dicen, ¿será que se pierde la salvación? Y otros dicen, ¿será que no se pierde la salvación? Entonces hay dos corrientes, que una corriente cree e interpreta la escritura y dice, sí se pierde, la salvación se pierde. Y otra corriente dice, no, no se pierde. La misericordia de Dios, cuando Él da el regalo de la salvación, pues lo da de una vez para siempre, entonces no se podría perder. Y quiero que hoy lo dilucidemos con la escritura, porque no hay mejor herramienta para aclarar este asunto que la Biblia. Diga conmigo, la Biblia, la base de nuestra creencia. ¿Qué pasa? Si tú tienes claro este asunto, esta doctrina, este concepto, entonces no estarás y no continuarás dudando al respecto. Por lo tanto, tendrás muy claro tu decisión en la vida. Tu fe será distinta, tu fe será mayor, tu fe te hará ser un ganador de almas. Dígale que está a su lado, ganador de almas. Primera Juan capítulo 5, vamos a ver cómo dice ahí del 9 al 13. Ya que creemos el testimonio humano, sin duda alguna podemos creer el testimonio de más valor que proviene de Dios. Y Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. Diga conmigo, se trata de Jesús. Todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. Los que no lo creen en realidad llaman a Dios mentiroso, porque no creen en el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Tremendo Dios, démosle gracias a Dios por la vida eterna. Dígale, gracias Señor, porque me has dado vida eterna. Y está escrito que los que creen en Él debemos saber que tenemos vida eterna. En Primera Juan capítulo 1, 9, que dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cierto o falso? O sea, es bastante difícil creer que lo que ganaste el domingo lo perdiste el lunes. Para que tengas una seguridad de que tu nombre está escrito en el libro de la vida y nadie lo puede borrar. ¿De acuerdo conmigo? ¿Todavía hay dudas? Vamos a sentar ciertas bases para esta seguridad de nuestra salvación. Primera base, diga conmigo, la primera base. La primera base está en el nuevo nacimiento. ¿Qué es esto del nuevo nacimiento? Leamos Juan capítulo 1, verso del 12 al 13. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Están leyéndolo conmigo, amados? Procure leerlo conmigo. 13. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces, al nacer nosotros al Espíritu, Juan 3:3 dice, Jesús les respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Este nacimiento es un nacimiento espiritual. Diga conmigo, espiritual. Y para que suceda hay un gran milagro que se da, y ese milagro se basa en reglas legales, en códigos de justicia, de amor,
de misericordia que vienen de lo eterno hacia lo que nosotros conocemos como este ámbito terrenal. Entonces, algo que viene de lo eterno es para siempre. Y cuando nacemos al Espíritu, cuando tenemos este nacimiento espiritual, este nacimiento proviene ¿de quién? ¿De quién proviene? De Dios. Y si proviene de Dios es eterno. Eso es lo que estamos hablando. Entonces, el nuevo nacimiento nos da una base y dice, bueno, sí, si yo nazco al Espíritu, ¿de dónde proviene este nacimiento? De Dios. Entonces de Dios viene lo eterno. Diga conmigo, de Dios viene lo eterno. Segunda base, la muerte sustitutiva de Jesucristo. Jesucristo, cuando yo digo la muerte sustitutiva, quiere decir que quien merecía morir eras tú. Dígase lo que está al lado. Tú eres el que merece morir, pero Cristo murió por ti. Romanos 5:6, para aclararle el asunto, si aún usted dice, no, yo no merezco eso. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros los pecadores. Pero estamos sentando las bases de la salvación. Dice ahí, Cristo vino, ahora dígale, santo, dígale, por medio de Cristo. Aclárele, por medio de Cristo. Ok. Verso 7, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces Cristo sustituye tu vida con su sacrificio para que no mueras tú, sino que Él es el que muere en tu lugar. ¿Va quedando claro? El nacimiento y ahora la muerte sustitutiva. En Isaías 53 dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados, golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Por sus llagas fuimos nosotros sanados. Gálatas 3:13. Pero Dios nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. 1 Pedro 3:18. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. ¿Cuántas veces? Una sola vez y para siempre. Para la eternidad. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores, diga, por mí, para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. En pocas palabras, resucitó. ¿De acuerdo? Ok, tercera base de nuestra salvación, la gracia de Dios, o la base de que la salvación no se pierde. Ok, la gracia de Dios. Efesios 2:8, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Dígale al que está a su lado, eres salvo porque crees, por tu fe. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. Ya lo hemos discutido antes. Usted no tiene mérito en la salvación que Dios le dio. Más vale, diga. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, dice el verso 9. ¿Está conmigo? Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Tremendo, ¿ah? Hechos 15:10. Porque ahora desafían a Dios al poner carga sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar. Están hablando de cumplir toda la ley. Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Alguien está poniéndose alegre esta noche.
Gloria a Dios. Gálatas 2:16. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. O sea que si usted quiere ser declarado justo cumpliendo los mandamientos, it's impossible. All right? Y como es imposible, entonces necesitamos a Cristo Jesús. Lo hablamos el domingo. Solo Cristo. Ok. Gálatas 2:21. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Ve cómo se aclaran las contradicciones. Si la ley es suficiente, si las obras son suficientes, si cualquier cosa que tú puedas hacer puede lograr la salvación, entonces ¿para qué murió Cristo? ¿Va quedando claro? Ok, la gracia de Dios, la sustitución de de Jesucristo por nosotros, al morir Él y no nosotros. Y la primera que le dije, ¿cuál fue? El nuevo nacimiento. Métase, hermano. Saltemos a la cuarta, el sello del Espíritu Santo. Este es muy importante. Oiga bien, el sello del Espíritu Santo. Estamos hablando que estamos sentando las bases que nos dicen y que nos aseguran que la salvación no se pierde. Escuche bien esto. Este es hermosísimo. Efesios 1, 13 y 14. Y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad. Diga conmigo, yo he oído la verdad. La buena noticia de que Dios los salva. ¿Quién te salva? Dios te salva, no tú te salvas. Ok, además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu Santo es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. En una traducción dice, cuando dice la garantía, dice el sello del Espíritu es la garantía. Tenemos una garantía en el Espíritu Santo cuando sella nuestro espíritu. Ahora le quiero aclarar este asunto del sello. Esther capítulo 8, verso 8. Ahora envíen un mensaje a los judíos en nombre del rey, que exprese lo que ustedes quieran y séllenlo, diga conmigo, séllenlo con el anillo del rey. Sin embargo, recuerden que todo lo que ya se ha escrito en nombre del rey y lo que se ha sellado con su anillo jamás podrá ser revocado. Si tengo el sello del Espíritu Santo, that ain't going anywhere, my friend. Nadie te lo puede quitar. Un sello real y un sello celestial es irrevocable. Hermoso es Dios. ¿Quién se quiere ir sellado hoy? Yo me quiero ir requete sellado el día de hoy. Me arrastre el Espíritu, que haga lo que quiera con mí, pero que me selle, que por favor me toque, porque en ese momento, en ese instante, yo sé que mi vida será para siempre. Qué hermoso el Espíritu. Wow. Claro, hay consejo, dice Efesios 4:30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Voltea a ver al de su lado y hágale una cara. Dígale. Recuerden que Él los identificó como suyos
Ya está en pasado, identificó como suyos. Y así les ha garantizado de que serán salvos en el día de la redención. 2 Corintios 1:22, lo quiero leer. Nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Yo no sé, yo estaría aplaudiendo, hermano. Denle un aplauso al Señor. En casa lea 1 Corintios 6:19, Romanos 8:9. Ustedes ya no están dominados por la naturaleza pecaminosa, sino por el Espíritu de Dios que vive en ustedes. Los que no tienen el Espíritu de Cristo dentro de ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. But if you have the Holy Spirit, my friend, you have the life. Ok, siguiente, ese es el sello. Qué importante saber estas escrituras, ¿verdad, hermano? Muy bien, ahora la quinta base es el ministerio intercesor de Jesucristo. Escuche lo que dice Romanos 8:33. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Hebreos 7:25. Por eso puede salvar una vez y para siempre. ¿Cómo dice? A los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Wow. Hebreos 9:24. Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. O sea que ese sacrificio, cuando Él entró al lugar santo, se hizo en un lugar eterno para que tú tengas vida eterna. 1 Juan 2:1-2. Mis queridos, les escribo estas cosas para que no pequen. Dele un codazo al que tiene al lado, despierte a alguno y dígale: para que no peques. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Si se pierde la salvación, esto no sería cierto. ¿You capish? Dígale, capish. Sexta base, las promesas simples de la salvación. Hay promesas que son simples de salvación. Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Diga conmigo: yo creo en Él. Yo creo en Jesús. Juan 3:36. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Diga conmigo: yo obedezco. Muy bien. Juan 5:24. Les digo la verdad: todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Diga conmigo: amén. Diga conmigo: Dios es bueno.
¿Cómo le dijeron los apóstoles a aquellos cuando creyeron, se acuerda cuando lo sacaron, cuando salieron de la cárcel y después se quedaron con él y fueron a la casa del carcelero y dijo: ¿cómo hago para ser salvo? Mire lo que le contestaron. Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Diga conmigo: yo y mi casa seremos salvos. Gloria a Dios. Ok, y la última base, vamos súper rápido. Séptima base, la doctrina de la justificación. Hay una justificación lo que significa es que Jesús nos hace justos ante Dios. No es que tú seas justo, Jesús nos hace justos. Romanos 5:1, por tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Todo está alrededor de Jesús. Cuando comprendemos estas verdades, no tenemos duda de nuestro destino eterno. Cuando entendemos estas verdades, nos convertimos en gente que alcanza almas para Cristo, que da testimonio para Cristo, que ama a Cristo, que estamos seguros el camino que estamos caminando y que podemos hablarle a la gente con propiedad y decirles: Dios tiene algo eterno para ti. Es necesario, diga conmigo, es necesario. Romanos 4, del 1 al 5. Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación, los judíos, ¿qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse, pero esta no era la forma de actuar de Dios. Pues las escrituras nos dicen que Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a todos los pecadores. Wow. Dios es bueno, díganle que está a su lado, Dios es bueno. Hechos 13:39, todo el que cree en él es declarado justo ante Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. La ley nunca justificará a nadie, la ley siempre condenará a todos. Ahora, ya estas son las 7 bases de las que hablamos. Por eso yo le dije que si usted me envía un email, yo le puedo enviar este mensaje, o este estudio, esta predicación, como usted la sienta, como le llegue al Espíritu, esta confirmación de que mi salvación es eterna, de que no la pierdo, de que Dios me la dio de una vez y para siempre. Entonces, ahora hay ciertos absurdos, y cuando digo absurdo es una contradicción, es algo que es imposible, porque si esto sucede, contradice lo otro. Entonces, si la salvación se pierde, nacen todos estos absurdos de los que yo le voy a hablar un momento. Entonces, quiere decir que la salvación sería por obras y no por gracia. Si se pierde, entonces por obras. Si no la pierdes, entonces sí es por gracia. Ya leímos Efesios. Dios los salvó por gracia cuando creyeron, no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Ninguno de nosotros puede jactarse de hacerse salvo, o de ser salvo en sí mismo. Tito 3:5. Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Díganle que está a su lado: qué bueno que te salvó Dios y no tú, porque te conozco mosco, díganle. Entonces, la doctrina de la sangre, o sea, si se pierde es por obras. Y la Biblia dice que es por gracia. Ok. La doctrina de la sangre expiatoria no sería cierta. Entonces, ¿para qué derramó la sangre Jesús? ¿De qué sirve la sangre entonces si se va a perder? ¿De qué sirve que Jesús derrame su sangre
te rocíe y te lave con ella de todo pecado y toda maldad, si de todas maneras se va a perder, entonces ¿de qué sirvió? Velo, usted está viendo lo absurdo que surge de creer lo contrario. Primera Pedro 1:19, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Hechos 20:28, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios, alimenten y pastoreen al rebaño, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Primera Juan 2:1, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, codee el de al lado, codéelo duro. Tenemos un abogado que nos defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Solo te hace falta creer, dígale al que está a su lado. Dos absurdos que surgirían. Tercero, entonces no sería justificado, como dice la Biblia. Si se pierde, entonces no fuiste justificado. Romanos 3:14, del 3 al 8, media página, hermano. Lucas 18, 13, 14. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Hechos 13:38, hermanos, escuchen, estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Y le voy a leer Romanos 3:24. Sin embargo, Dios nos declara justos, gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¿Quién te liberó? Del castigo de tu pecado, Jesús. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo, en lo que se llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho alguna cosa para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Mire qué poderoso que explica que en Cristo Jesús fueron salvos todos los que habían pecado antes de que Jesús fuese sacrificado en la cruz. Hasta la simiente de Abraham, hasta Noé y hasta Adán fue salvo en Cristo Jesús. ¿Qué le parece? Ahí está explicado. Romanos 3:24 al 28. Mire, fíjese que este libro de los Romanos se hacen doctorados del libro de Romanos. Doctorados, ¿ok? Estudios de 3 años. De algunos capítulos. Y usted vio todo lo que explicó este pedacito. Y después 14:3. O sea, y si se pierde, nada de todo esto sería cierto. Ese es el problema que hay con la teología de que la salvación se pierde. Hay una grave situación,
porque se hace mentirosa demasiadas cosas de la Biblia. Surgen estos absurdos que no se pueden explicar más que creyendo que cuando Dios te salva para siempre. Otro absurdo. Entonces el ministerio intercesor de Cristo no tendría valor. Entonces, ¿para qué va a interceder? ¿Por qué? Si de todas maneras se va a perder, ¿por qué salvarlo? ¿Por qué justificarlo? Hebreos 10:21. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. ¿Cómo se llama? Jesucristo, diga conmigo. Hebreos 4, verso 4. Sabemos que está preparado debido al pasaje en las Escrituras que menciona el séptimo día. Cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de toda su labor. Pero en el otro pasaje Dios dijo: ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron. Le está hablando a los hebreos, oiga, porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso, y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya han citado: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Tóquese ahí el corazón y dígale: blandito, papá. Ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios, pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear al mundo. Entonces hagamos todo lo posible por entrar en el descanso. Pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Pues la palabra de Dios es viva, poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos son descubiertos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es Él a quien rendimos cuentas. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de ellas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. En Cristo. Acerquémonos a Él. Igual lo de Romanos. ¿Y quién se atreve a acusarnos? Yo quisiera leer ese pedacito, pero si ustedes me ayudan, me dicen, nadie me ayudan. Yo pregunto y ustedes contestan. ¿Y quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie. Porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Y entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Intercede por nosotros. Para su casa, Juan 2:1-2, Juan 11:41-42. Ok, otro absurdo. El siguiente absurdo es que si se pierde, entonces los hijos de Dios se llevarían la naturaleza divina para el infierno. Ya el Espíritu lo selló, lo tiene adentro. La Biblia dice que no lo suelta. Dice que va a estar ahí con Él, que Él es el sello, que Él no se va a despegar. Y entonces si se pierde, se va a llevar la naturaleza divina al infierno. Qué difícil, está difícil que eso suceda. Juan 3, verso 3-7, Jesús respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre?, le contestó,
mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo. Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo: tienes que nacer de nuevo. Entonces nació de nuevo, era vida de la carne o del Espíritu. Del Espíritu. ¿Y qué va a hacer con ella? Si pierde la salvación, se la lleva para el infierno. Diga conmigo: no se puede, pastor. Quiere decir que no se pierde. ¿Cuál es la otra conclusión? Juan 1:12. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Diga conmigo: yo creí, tengo el derecho de ser hijo de Dios, soy hijo de Dios. Ellos nacen de nuevo. Al creer, nacen de nuevo. Tienes ya naturaleza divina. ¿Ok? No mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino que por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces, ¿cómo hace? Si nació al Espíritu, ¿qué? ¿Se va a llevar entonces? ¿Se lo va a llevar para el infierno? Lo más seguro es que el Espíritu se lo lleve a usted para el cielo y no que usted se lleve al Espíritu para el infierno. Dígale que está a su lado: te salvaste, dígale. Primera Pedro 1:23. Han nacido de nuevo, no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. O sea, naciste de nuevo. Y no naciste a una vida que pronto se acabará. Dice la Biblia que naciste a una vida para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Entonces, ¿cómo haces para no contradecir este versículo? Si se pierde, entonces ya no es para siempre. Entonces ya no proviene de la palabra eterna, ni proviene de la palabra viva, ni proviene de la palabra de Dios. Entonces es una religión muerta la que estarías creyendo. Porque todas las religiones, y ese es otro de los absurdos, entonces el evangelio sería como todas las religiones falsas, donde tú te tienes que ganar el cielo haciendo rituales, cumpliendo condiciones, con austeridad, con ascetismo, con cualquier cantidad de condiciones, con sacrificios. Diga conmigo: mi fe está viva en Jesucristo, en Dios, en el Espíritu Santo, y no estoy en ninguna religión. Porque las religiones son falsas. Ninguna religión salva. Ninguna religión. Más fácil que condenen y que hagan imposible el alcanzar la gracia de Dios. Por eso a veces me dicen: Pastor, you're a religious man. Tú eres un hombre religioso. I'm sorry, yo no, le digo, yo no soy religioso. Soy apasionado por Dios, que es diferente. Ok, si se pierde, entonces hay promesas que serían mentiras. Promesas que serían mentira si se pierde la salvación. Juan 5:24. Les digo la verdad: todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Denle un aplauso al Señor. Entonces, si se pierde, eso ya es mentira. Otro, Juan 10:27. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán,
nadie puede quitármelas. Yo sí me engrifé, hermano. Yo no sé usted. Escuchar a Jesús decir, nadie puede quitármelas. Conmigo soy una ovejita del Señor. Yo lo escucho. Tenga fe, hermano. Tenga fe. ¿Y quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Porque Dios mismo nos puso en relación correcta con Él. Y entonces, ¿quién nos condenará? Porque Cristo Jesús murió por nosotros, resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor y a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenazas de muerte. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. ¡Claro que no! A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando leí esta parte dije, that's it, this is for me. A cada quien le caló alguno de estos versos y dijo, that's it, that's what I needed. Yo no sé cuál de los versos te sacó a ti de toda duda. Para mí fueron estos. Si se pierde, entonces todos los que son salvos se van a ir al infierno por pecadores. Todos los salvos irían al infierno por pecadores si se pierde. Romanos 14:23. Pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, entonces ya pecas. ¿Me sigues? Romanos 3:23. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Romanos 3:10. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Eclesiastés 7:20. Saltemos al Antiguo Testamento. No hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. Y 1 Timoteo 1:15. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dijo el apóstol, yo soy el peor de todos. En el momento en que una persona cree que la salvación se pierde, si se quiere sostener esa teología, va en contra de todo lo que leímos de la Biblia al día de hoy. Y entonces todos los que han sido salvos no van a ser salvos, sino que se van a ir al infierno. Porque yo quiero que aquí me levante la mano el primero que no peca. ¿Hay aquí alguno que no peca? No hay justo ni aún uno. Digo yo, pues si se pierde, nos fuimos todos. Porque entonces, ¿para qué vine a adorar? ¿Para qué vine a alabar y a bendecir?
Lo vine a alabar y a bendecir, porque nada ni nadie podrá separarme de Él.